Bueno, yo voy a hablar sobre las novedades de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Como podemos ver, la antorcha olímpica del, del 12 al 15 de agosto de 1960 y en 1529 relevistas llevaron la antorcha olímpica en un recorrido de 2.750 kilómetros, que fue reconocido como el relevo clásico porque conectaba los epicentros de las civilizaciones griega y romana. Como también por el recorrido, comenzó en Olimpia, que es griega, y luego pasó hasta Atenas. Desde ahí salió a bordo el barco Américo Vespucio rumbo a Italia. En Italia la ruta siguió a grandes rasgos el siguiente recorrido: Cirucasia, Catania, Mesia, Nápoles y Roma. Vamos a ver ahora sobre los países que participaron. En estas Olimpiadas fueron alrededor de 47 países que participaron, y los últimos que se mencionan según las imágenes, estas fueron las últimas Olimpiadas de Sudáfrica durante el régimen, ¿no? de Sudáfrica. No volvería al juego sino hasta los 1992. Ahora veremos las curiosidades de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. En primer lugar, vamos a ver sobre escenario histórico. Roma por fin tuvo su oportunidad de organizar los Juegos Olímpicos 54 años después de que Italia tuviera que renunciar a ser sede de los mismos. Estos Juegos supusieron una estrecha unión entre el deporte y la cultura en esta ciudad de orillas del Tíber con un rico pasado histórico. Los italianos aprovecharon su historia antigua celebrando las pruebas de luchas en las basílicas del Manejo y las de gimnasia en Atenas de Caracalla. También en ese mismo año, en los Juegos Olímpicos, también se llevó los Juegos Paralímpicos, que son un evento deportivo, multideportivo, de los deportes paralímpicos, en el que participan personas con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales de todos los países. Como podemos apreciar en la imagen, varias personas con sillas de ruedas, los cuales van a participar, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, ¿no?, en Roma 1960. Vamos a ver otras curiosidades de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Los campeones recurrentes, ¿no? El danés Paul Elvström ganó su cuarta medalla de oro consecutiva en la disciplina de fin de vela. Y también el esgrima húngaro Aladar Grevic obtuvo su sexta medalla de oro consecutiva en la prueba de sable por equipos. Y en el paraguismo, el sueco Gert Fredriksson ganó su sexta medalla de oro. Como por una última curiosidad que se ha llevado en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 fueron el campeón descalzo, que corriendo descalzo, el etíope Abebe Bikila no pasó desapercibido cuando participó en el maratón. Aconteciendo todo eso, él no dejó que los comentarios, ¿no?, que le decían le afectaran. Dejó atrás todos sus oponentes y cruzó victorioso la meta situada bajo el arco del triunfo del Constantino. Se convirtió así en el primer campeón olímpico africano de raza negra. Es un hecho, ¿no?, que a pesar de que no tenía zapatos, corrió descalzo, ¿no? A pesar de que también le hayan dicho de cosas así, no le afectó. Más bien siguió a su meta y se convirtió en el campeón. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, yo voy a exponer sobre los datos importantes del deporte en la antigua Roma. El deporte como una forma de entrenamiento militar. Muchos deportes romanos tenían una finalidad práctica, como el entrenamiento para la guerra, la lucha de la carrera de obstáculos y el lanzamiento de jabalina. Es decir, que en la antigua Roma estos deportes se desarrollaban más por el entrenamiento militar en los jóvenes romanos,
preparando a los soldados para el combate en el campo de la batalla. También era utilizado como ejercicio físico. Era considerado esencial para los romanos, no solo como forma de mantener la salud, sino como preparación para la vida pública, que involucraba la política y la guerra. Otro dato sería el uso del deporte en la política. Los grandes romanos utilizaban los juegos y espectáculos para ganar la popularidad en el pueblo. Muchos emperadores como César o Trajano patrocinaban juegos a gran escala en ocasiones, financiando eventos deportivos masivos para asegurar el apoyo de la población. Estos eventos eran una forma de control social, proporcionando entretenimiento y distracción en las masas mientras el emperador mantenía su poder. También era la influencia griega en el deporte romano. En Roma igual, muchas otras áreas de sus culturas adoptó muchas prácticas deportivas en los griegos, pero las adaptó en su propio estilo. Por ejemplo, el pancracio, el deporte y el combate griego, pentatlón como fueron considerados en Roma, pero nunca tuvieron la misma relevancia que los juegos de los gladiadores o las carreras de carros. Estos son algunos deportes que se presentaron en la antigua Roma. Las carreras de cuadrigas. Las carreras de carros eran uno de los deportes más populares y emocionantes de Roma, especialmente en el circo y en un enorme estadio de carreras. Otro deporte eran los gladiadores. Los combates de gladiadores eran otro de los espectáculos más emblemáticos de Roma. Los gladiadores eran luchadores entrenados que se enfrentaban entre sí contra animales salvajes en arenas como el Coliseo. Atletismo y carreras a pie. Aunque el atletismo no alcanzó la popularidad de otros deportes, los romanos practicaban carreras a pie en eventos públicos, especialmente en festivales religiosos y competiciones militares. Gracias. Bueno, mi nombre es Santiago Andrés Contreras Gutiérrez, estudiante de primer semestre. Y bueno, a mí me tocó explicarles sobre el medallero olímpico de los Juegos Olímpicos en Roma 1960. Bueno, les voy a mostrar un top 3 de países que tuvieron más medallas en esta presentación o edición de los Juegos Olímpicos. Pero también les voy a explicar qué es el medallero. El medallero de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 25 de agosto y el 11 de septiembre de 1960 en Roma, Italia. Bueno, como primer puesto tenemos a la Unión Soviética con 43 medallas de oro, 29 de plata, 31 de bronce, en total 103 medallas. Y como puesto 2 tenemos a Estados Unidos con 34 medallas de oro, 21 de plata, 16 de bronce y en total 71 medallas ganadas. Y como puesto 3 tenemos a Italia con 13 medallas de oro, 10 de plata, 13 de bronce y en total 36 medallas. Bueno, este era el modelo, ¿no?, de las medallas que se les otorgaba a los atletas que salían primer lugar, la medalla de oro, segundo lugar, la medalla de plata y tercer lugar, la medalla de bronce. El diseño de estas medallas era mayormente en base a sus creencias, ¿no?, a sus dioses. Y también les voy a explicar sobre el atleta con más medallas en Roma 1960. El atleta o la atleta con más medallas en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 fue Larisa Latynina, una gimnasta soviética. Ganó un total de 6 medallas en esa edición, 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Es considerada una de las mejores gimnastas
de la historia y acumuló 18 medallas olímpicas a lo largo de su carrera. Bueno, aquí podemos ver cómo era Laritza. Eh, es una foto de ella en sus años dorados, ¿no? De competencia de alto rendimiento. Y gracias, eso ha sido todo. Esta fue mi presentación. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a explicar sobre los Juegos Olímpicos en Melbourne en el año 1956. Oficialmente conocido como los Juegos 16avos de la era moderna. Tuvieron lugar en Melbourne, Australia, del 22 de noviembre al 8 de diciembre en el año 1956. Fueron Juegos Olímpicos históricos por varias razones. Una de las razones fue que por primera vez los Juegos Olímpicos fueron en el hemisferio sur. Esto representó un desafío ya que muchos de los atletas y delegaciones tuvieron que viajar largas distancias desde Europa, América y otras partes del mundo para llegar a Australia. Otra de las curiosidades es que fue la primera participación de países de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todas las tensiones políticas derivadas de la Guerra Fría, los países soviéticos estuvieron presentes. La Unión Soviética, por primera vez en unos Juegos Olímpicos de verano, ganó un total de 37 medallas de oro, lo que marcó su dominio en los Juegos Olímpicos. Y eso tras salir, obviamente, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. El uso de la televisión para la difusión mundial. Esto fue un punto muy importante, ya que estaban presentes en los Juegos Olímpicos en Londres en 1948, pero en Melbourne, que fue en el año 1956, fueron los primeros a ser ampliamente transmitidos en vivo a nivel global. Este fue un paso importante para la evolución de la cobertura mediática de los Juegos y ayudó a consolidar la popularidad de las Olimpiadas a nivel mundial. Un punto muy importante acá es que cuando se transmitió los Juegos Olímpicos fue totalmente en vivo y obviamente en blanco y negro. Ya fue la primera vez que se había transmitido los Juegos en vivo. La aparición de nuevos deportes en los Juegos Olímpicos. Marcaron una introducción, la de balón mano, en la modalidad de sala, también conocido como balón mano indoor. Aunque se jugó como deporte de exhibición más tarde, el balonmano se convirtió oficialmente en uno de los Juegos Olímpicos. Se presentó obviamente ese año como una exhibición, pero años posteriores ha logrado ser un deporte consolidado. La participación de algunos países y atletas. La primera participación. En los Juegos Olímpicos fueron la primera participación de los países y atletas. Entre ellos destacó Israel, que debutó en los Juegos Olímpicos de verano, así como otros países de Europa. Fue un hito en la historia de los Juegos Olímpicos por su organización en el hemisferio sur, transmisión, como les decía, por la transmisión de televisión a nivel global y la participación de nuevos países y atletas. A pesar de las tensiones políticas de la época, los Juegos lograron consolidar la Olimpiada como un evento internacional fundamental en el ámbito deportivo. O sea, a pesar de todos los problemas de los que estaban saliendo, ya que la guerra no había pasado tanto de la guerra, todavía había unos pequeños problemillas, pero no ha evitado que haya los Juegos Olímpicos. En curiosidades, tenemos que siendo Australia el país anfitrión, no ha ganado medallas de oro. Eh, Eso que los competidores, a pesar de ser los organizadores, no han podido conseguir esas medallas, sino ganaron medallas de plata, bronce y una medalla dorada se les ha escapado de la casa. Como les decía, la televisión transmitió en vivo y en blanco y negro lo que les estaba recalcando hace rato. En la inauguración y la falta de luz en el estadio. En la ceremonia de inauguración de los Juegos en el estadio, se encontraba parcialmente iluminado y que las instalaciones de la iluminación no estaban completamente listas. Sin embargo, la ceremonia logró llevarse a cabo sin mayores inconvenientes, con una gran cantidad de público disfrutando el evento. Otra de las curiosidades que tenemos en
en los Juegos Olímpicos son que los canguros australianos estaban dichas como mascotas no oficiales de los Juegos Olímpicos. Aunque había una mascota oficial en los Juegos Olímpicos de Melbourne, los australianos utilizaron un canguro como símbolo no oficial de los Juegos. Esta figura representaba tanto una fauna autóctona como el espíritu del país anfitrión y muchos de los productos de merchandising del evento, incluido como el canguro como parte de su diseño. Lo que estábamos hablando de hace rato, el impacto de la Guerra Fría en el medallero de la Unión Soviética. La Guerra Fría jugó un papel clave en la dinámica de los Juegos de Melbourne con la Unión Soviética y los Estados Unidos luchando ferozmente por el primer puesto en el medallero. En toda Unión Soviética se llevó 37 medallas de oro, si no mal me equivoco, hace rato dije 38. Mientras Estados Unidos llevó 32, esta competencia entre los dos bloques geopolíticos marcó un punto de inflexión de la historia en los Juegos Olímpicos. Ha sido tanta su rivalidad, su competencia, que obviamente ha salido de los dos primeros lugares, dejando atrás a lo que eran los anfitriones Australia. Y eso sería todo. Bueno, mi nombre es Arnold Prado Díaz, soy estudiante de la Universidad de San Simón de primer semestre. Me tocó exponer deportes que se desarrollaron en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Bueno, los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 son también conocidos oficialmente como los Juegos de la 16 Olimpiada. Se celebraron en Melbourne, Australia, que celebró una fecha de 22 de noviembre y el 8 de diciembre del año 1956, siendo la primera vez que la Olimpiada tiene un país. Siendo la primera vez que tiene un lugar un país hemisferio del sur. Participaron un total de 3.155 atletas, que de hombres eran 2.391 y mujeres 364, y participaron 67 países. Bueno, también los Juegos Olímpicos Melbourne celebraron 150, participaron en competición 151. Los Juegos Olímpicos de Melbourne se celebraron 151 competiciones, o sea, había diferentes deportes. En 17 deportes oficiales, las pruebas de equitación tuvieron lugar en Estocolmo. Los deportes de demostración fueron el fútbol australiano nacional y el béisbol internacional. Y no hubo cambios destacados respecto al programa de las anteriores Olimpiadas que se realizó en 1952, salvo en natación, por primera vez el estilo de mariposa. O sea, en 1956, natación por primera vez se celebró en Australia, el estilo de mariposa. Contaba con una categoría propia tanto en masculino como en femenino. Bueno, deportes oficiales que se realizaron son atletismo, baloncesto, boxeo, ciclismo en pista, ciclismo en ruta, ecuestre, concurso completo, dama clásica, salto ecuestre, esgrima, fútbol, gimnasia artística, halterofilia, hockey sobre césped, lucha grecorromana, lucha libre, natación, pentatlón moderno, piragüismo en espíritu, remo, saltos, tiro, vela, waterpolo, y deportes de exhibición fueron béisbol. Medallero olímpico de los Juegos Olímpicos de 1956. La medalla olímpica de los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956 fueron diseñadas por el artista florentino Giuseppe Cassioli. El anverso de las medallas mostraba a la diosa de la victoria y el reverso a un campeón olímpico en volandas por la multitud. El medallero olímpico empieza con la Unión Soviética como primer lugar, llevándose un total de 98 medallas olímpicas, con 37 medallas de oro, 29 medallas de plata y 32 medallas de bronce, destacando en los deportes de atletismo, boxeo y gimnasia artística. Como segundo lugar se lo lleva Estados Unidos, con un total de 74 medallas olímpicas, con 32 medallas de oro, 25 medallas de plata y 17 medallas de bronce, destacando en el deporte de atletismo, en la rama de salto en vallas, baloncesto, natación, remo y halterofilia. Como tercer lugar se lo lleva la sede donde se conmemoran los Juegos Olímpicos, Australia, con un total de 35 medallas olímpicas, con 13 medallas de oro, 8 medallas de plata y 14 medallas de bronce, destacando mucho en los deportes de natación, atletismo y ciclismo. Como cuarto lugar se lo lleva Hungría,
con un total de 26 medallas olímpicas, 9 medallas de oro, 10 medallas de plata y 14 medallas de bronce, destacando mucho en los deportes de esgrima, gimnasia artística y waterpolo. Como cerrando con uno de los mejores 5 países de los Juegos Olímpicos de Melbourne, se lo lleva Italia. Se lleva el quinto lugar con un total de 25 medallas olímpicas, 8 medallas de oro, 8 medallas de plata y 9 medallas de bronce, destacando en los deportes de ciclismo en pista, esgrima y remo.